En este video vamos a conocer acerca de algunas de las definiciones más importantes que debemos conocer cuando trabajamos con señales de corriente alterna. En primer lugar, vamos a trabajar con el término de periodo. El término del periodo nos indica, por aquí, el término del periodo hace referencia a cuánto es la duración que tiene un ciclo de una señal. Entonces, ¿verdad? En términos de segundos. Entonces, tenemos que primero verificar qué es un ciclo. Un ciclo es cuando en una señal como esta que tenemos aquí representada en una línea celeste, que es una señal sinusoidal, en qué momento inicia y en qué momento finaliza un periodo completo de la señal. Entonces, para eso voy a marcarlo aquí dentro del diagrama. Si yo tomo esta señal aquí, en este punto, que esto sería la señal de 0, en este punto la señal, ven ustedes que empezamos y tenemos un semiciclo positivo, ¿verdad? Aquí nuevamente vuelve a ser el cruce por 0 y empieza un semiciclo negativo, llegando hasta aquí, nuevamente el cruce por 0. El término, desde el momento en que esta señal empezó a crecer, volvió a decrecer, pasó la línea por 0, fue al negativo y volvió aquí a 0, esto es un ciclo completo de la onda. Entonces voy a marcarla que de este punto a este punto nosotros tenemos un ciclo completo de la onda. A eso se le llama ciclo. ¿Por qué se llama ciclo? Porque es cíclica la onda, ¿verdad? Y esta onda se genera cuando se genera en las plantas hidroeléctricas, ¿verdad? O cualquier tipo de generador que haya. Esto es una vuelta completa del generador. Esto es lo que hace esa representación. Por lo tanto, a estas dos crestas, a este semiciclo positivo y a este semiciclo negativo, se le va a conocer con el término de ciclo. Ahora bien, el periodo nos dice cuánto tiempo tarda un ciclo. Entonces, el periodo es efectivamente el tiempo que tarda un ciclo en reproducirse esa señal, en propagarse esa señal. Por lo tanto, si queremos determinar en esta gráfica a cuánto equivale un ciclo, debemos observar estas líneas que tenemos aquí de forma vertical, estas que van aquí aquí abajo. Voy a marcarlas en estas líneas que están aquí, así, en color amarillo. Aquí no se observa, pero esto es la línea de centro. Entonces, estas líneas verticales nos van a indicar, son las líneas de tiempo. Bien, aquí se nos indica que cada división vertical equivale a 5 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tomara esta referencia como 0 segundos, en esta línea habrán transcurrido 5 milisegundos, 10 milisegundos, 15 milisegundos, aquí serían 20, 25, 30, 35, 40, 45 y aquí serían 50, todo en términos de milisegundos. Bien, entonces, ¿qué significa? Significa que desde este punto hasta este punto son 5 milisegundos, o transcurre un tiempo de 5 milisegundos. Pero observemos más detalladamente. Si observamos aquí hay unas líneas, voy a marcarlas en color azul. Estas líneas divisorias aquí me indican o me hacen referencia a trazos un poquito más finos, por si yo quiero conocer el
un poco más acerca de la onda, o si quisiera en cierto momento tomar una medida más exacta. Entonces, ¿qué me indica a mí? Si por ejemplo yo quisiera saber cuál es el tiempo que tarda desde que empieza el semiciclo positivo hasta que finaliza, que es este punto que está aquí, entonces yo haría un conteo de líneas verticales. Por ejemplo, él toma una, dijimos que esta es línea de centro, ¿verdad? Que pasa por aquí. Entonces ya que aquí hay hay una división. Esto es una división. Significa que de aquí a aquí hay 5 milisegundos. Y vean ustedes que la línea pasa aquí, en medio de estos dos. Si observamos, hay 4 líneas divisorias. Por lo tanto, cada división vertical está dividida en 5 partes, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomáramos esta división, sabemos que esto equivale a 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 10, o sea, 1. Por lo tanto, si tomamos esta referencia aquí, tenemos esto es 5, 5.2, 5.4, 5.6 y esta sería 5.8, ¿verdad? Pero como no está en el centro de las dos, vamos a tomar que eso es 0.7. Ahora sí, lo que debemos hacer es decir, bueno, vamos a tomar 5 milisegundos, que es esta primera división, y le vamos a sumar los 5, ¿verdad? Que es toda la división completa, y la vamos a multiplicar por 0,7 para obtener a cuánto equivale este punto de aquí, este valor de aquí. Eso está en términos de milisegundos. Para obtener esa respuesta va a hacer uso de la calculadora y voy a multiplicar 5 por 0.7 y me dice que eso es 3.5. Entonces es 5 milisegundos más 3.5 milisegundos. Eso sería igual a 8.5 milisegundos. Tarda este primer semiciclo, o sea, el desarrollo de este pedacito de la onda. Ahora, si quisiéramos saber cuánto tarda todo el ciclo completo de la onda, lo que debemos hacer es igual empezar a contar las divisiones y después multiplicar por la cantidad de decimales que en este caso se nos van a presentar aquí. Entonces, vamos a iniciar el semiciclo positivo, inicia aquí. Aquí empieza el semiciclo negativo y finaliza la onda aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a contar una división, 2 divisiones, 3 divisiones, 3.2, vamos a decir que es 3.3. Entonces, vamos a decir que el periodo de la onda es 3.3, ¿verdad? Que serían 1 hasta aquí, 2, 3, 3.2, 3.3, 3.3 por 5 milisegundos. 3.3 por 5, exponente a la menos 3 para que sean milisegundos. Y nos dice que eso equivale a 16.5 milisegundos. 16,5 milisegundos. O lo podemos haber hecho sin introducir las unidades de milisegundos. 3.3 por 5 nos va a dar de igual forma 16.5 y sabemos que estamos trabajando en términos de milisegundos. ¿Ven? 16.5 es milisegundos, es el periodo que tarda, que tiene esta onda sinusoidal. Bien, ahora voy a borrar este cálculo por aquí para hacer espacio. Y vamos a encontrar lo que es el término de frecuencia.
La frecuencia lo que nos indica es cuántos ciclos, ¿verdad?, de esa onda se están propagando por el medio en términos de un segundo. O sea, la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo. Y la frecuencia se mide en Hertz. Su acrónimo es Hz. El periodo ya sabemos que se mide en términos de segundos. El periodo también se puede sustituir por una letra T mayúscula, ¿verdad? Entonces puede decir que aquí que el periodo es de 16,5 milisegundos. Y la frecuencia se puede sustituir por una F mayúscula. Y ya sabemos que va a estar en términos de H sub z, que es Hertz. Entonces la frecuencia nos indica cuántos ciclos por segundo se están propagando en esa onda sinusoidal que se nos presenta. Entonces, la forma más sencilla de encontrar la frecuencia es utilizando el valor del periodo, porque son recíprocos entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, la frecuencia o la fórmula matemática de la frecuencia es 1 sobre el periodo. Y la fórmula matemática del periodo es que el periodo es 1 sobre la frecuencia. ¿Ves? Son inversamente proporcionales entre sí. Por eso, ya teniendo el valor del periodo, yo puedo obtener matemáticamente el valor de la frecuencia. Simplemente diríamos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, que es 16,5 exponente a la menos 3 milisegundos. Eso es igual a 60,6 Hz. 60,6 Hz. Ese sería el valor de la frecuencia que estamos obteniendo aquí. Voy a ponerlo por aquí. 60,6 Hz. Bien, ahora ya conocemos el valor de la frecuencia, el valor también del periodo, y nos piden qué es la tensión eficaz o voltaje RMS. Nos piden también cuál es la tensión pico a pico. Veamos algunas definiciones antes de entrar en esa parte. En una señal sinusoidal vamos a encontrar varios valores de tensión. Entonces, cuando yo mido mi valor de tensión o de voltaje, lo primero que puedo encontrar es el voltaje pico. ¿Qué quiere decirme el voltaje pico? Es el voltaje o el nivel máximo de voltaje que yo voy a encontrar desde la línea central, que es esta línea que estoy marcando aquí en color rojo. Esta sería la línea de 0 voltios en el osciloscopio, y el valor máximo que se obtiene con respecto a una señal sinusoidal o cuadrada o diente de sierra, el tipo de señal que estén utilizando. ¿Ven? En este caso, noten ustedes que aquí nos indican que cada división horizontal, o sea, cada una de estas divisiones, tiene un valor de 5 voltios. O sea, si esto es 0 voltios, aquí voy a tener 5 voltios, 10 voltios y 15 voltios. ¿Sí? Entonces, igual forma, observen que aquí también hay 1, 2, 3, pues hay 4 divisiones que nos van a poder, que nos aportan también esa división, en las cuales nosotros podemos subdividir cada una de estas líneas para agregar un poco más de precisión, ¿verdad? Entonces, observen ustedes que aquí tengo 1, 2, 3 divisiones. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4 espacios entre
cada una. Si yo agarro una unidad y le doy entre 4, significa que cada una de estas líneas hace representación a 0.25. Entonces, aquí vería, si esta línea es 0, esto sería 0.25, 0.50, 0.75 y una unidad o una división completa. Para obtener el voltaje pico, lo que hacemos es medir desde la línea 0, de 0 voltios, hasta el valor máximo que tenga esta señal, ¿no?, que estaría por aquí. Entonces, esa señal empezamos a contar. Una división completa, dos divisiones, y aquí no alcanza la tercera completa. Entonces, empezamos a contar 2.25, 2.50 y aquí serían 2.75. Bien, entonces vamos a suponer que aquí es 2.75. Entonces, nuevamente vamos a calcular 2,75 por el valor que tiene cada una de las divisiones, que sería 5 voltios por división. Y nuevamente calculamos. Y decimos 2.75 por 5. Y eso nos da un resultado de 13.75. ¿Verdad? Y eso es el voltaje, eso en términos de voltios, y sería el voltaje pico, 13,75 voltios. Ahora bien, hay otro término que nos indica cuál es el voltaje de tensión de pico a pico. ¿Qué quiere decir eso? Ya que nos están pidiendo cuál es este valor, que sería desde este pico superior hasta el voltaje que representaría el pico inferior. Lo podemos obtener haciendo la medición completa, o sea, contando la cantidad de divisiones que tenemos desde la cresta positiva hasta la cresta negativa, o agarramos el valor de pico y lo multiplicamos por 2. Entonces el voltaje de pico a pico es igual a 13.75 por 2. Que tendría un valor de 27.5 voltios en este caso. Ahora, nos están solicitando que es la tensión eficaz, o aquí nos observamos bien, dice VRMS. El valor VRMS es un valor de tensión que se utiliza comúnmente, o se le llama valor de tensión eficaz. Es un valor que se utiliza para hacer una representación de cuánto de este pico de aquí, o más bien de a cuánto de este pico de aquí sería equivalente a la potencia que suministraría una señal de corriente continua. O sea, si observamos en una señal de corriente alterna, la energía o el voltaje está fluctuando entre picos positivos y picos negativos, pero hay momentos en que la energía llega prácticamente a cero para empezar a crecer. Si esto lo comparamos, por ejemplo, contra una señal de corriente directa, que es una señal que no varía en el tiempo, nos vamos a obtener que en una señal de corriente directa es muy fácil calcular cuánto es la potencia calórica que le estamos suministrando, o la cantidad de energía que estamos suministrando a un elemento. En el caso de la potencia RMS eficaz o raíz cuadrática media, lo que estamos intentando es determinar cuánto de este voltaje que estamos aplicando aquí, esta señal sinusoidal, sería un equivalente en corriente directa. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, ¿cómo se calcula? Es muy fácil de calcular. El VRMS o valor eficaz se calcula
como la señal de voltaje pico dividido entre raíz cuadrada de 2. Entonces, en este caso, sería 13,75 voltios dividido entre raíz cuadrada de 2. 13,75 dividido entre la raíz cuadrada de 2. Y tenemos como resultado 9,72 voltios. Y de esta forma podemos obtener el voltaje URMS o valor eficaz de la onda. Por último, nos están solicitando la ecuación matemática que describe la señal. Para obtener cuál es la ecuación matemática que describe la señal, necesitamos utilizar un formato, que es voltaje pico o voltaje máximo por seno al ser una onda sinusoidal el valor pico por el seno de la función. ¿Cuál es la función? Esta onda es la función. La función se escribe como 2pi por la frecuencia por el periodo. Pero aquí es el tiempo. El tiempo en el que nosotros desearemos obtener un valor específico. Entonces, para describir cuál es la ecuación matemática que describe esta señal, nosotros vamos a decir que sería el valor pico, que en este caso es 13,75 seno de 2pi por 60 por t. Y esto sí se puede calcular. Entonces, 13,75 seno 2pi por 60, 2 por pi por 60 es igual a 120 pi, ¿verdad? O 377. Voy a poner aquí 120 pi t, o se puede decir 13,75 seno de 377 t, ¿verdad? Que 120 pi es 377. De esta forma podemos nosotros describir esa ecuación, ¿verdad? Que esta es la ecuación matemática. Perfecto, espero que este video les haya servido para comprender todo lo que son los parámetros básicos y conceptos de una onda en corriente alterna.